Oremos, mis hermanos. Padre bondadoso, buenos días. Muchas gracias te damos una vez más, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por este maravilloso día, Señor. Día de gracia, día de misericordia, día de benevolencia, Señor, día de santificación, día, Señor, de gratitud. Hoy ya segundo día de la semana. Ayer estuvimos reunidos, Señor, con mis hermanos en todos los diferentes lugares, Señor, en los cuales son representados acá, Girardot, Espinal, Medellín, Señor, Palmira y otros lugares, bendito Dios, que tal vez no tengo presente de quienes están en este momento, pero es gratificante saber, Señor, que el día de ayer, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Señor, tu pueblo estuvo reunido, conectado, Señor, de una manera especial y pudimos, Señor, juntos, con diferentes cantos, con diferentes oraciones, Señor, todos pudimos elevar, Señor, aún a tu nombre. Elevar, Señor, exaltación, adoración ante ti, bendito Dios. Qué gratificante es que tu pueblo pueda estar así, unido, delante de tu presencia, unido para gloria y honra de tu nombre, Señor, para crecimiento espiritual, para santificación. Padre, gracias. Gracias te damos por este buen momento, por concedernos ahora, Señor, ya después de este culto de adoración pública que se celebró ayer, tu santo día, día que te pertenece, día para ser santificado, Señor, y guardado exclusivamente para ti, bendito Dios. Hacerlo de manera personal, en familia, congregacional y de muchas esferas, bendito Dios. Gracias te damos, Dios de la gloria. Gracias por fortalecernos, por alentarnos, por santificarnos, aún por perdonarnos, Señor, pues lamentablemente, aun cuando estuvimos con tu iglesia, adorándote, glorificándote, Señor, lamentablemente por causa de esta naturaleza humana pecaminosa, todavía débil, inclinada a pecado, Señor, terminamos cediendo a pecados, aun cuando sean leves, a pensamientos, a deseos, Señor, a formas de usar de manera incorrecta los miembros de nuestro cuerpo, Señor. Y por eso aquí estamos, Dios, también, además de agradecerte, pedirte perdón, Señor, y pedirte que nos limpies, que nos purifiques, Señor, y que nos ayudes a crecer cada día, bendito Dios, pues tenemos esta bendita esperanza de que algún día esto terminará. Esto corrupto se vestirá de incorrupción, esto mortal se vestirá de inmortalidad, y esto humano, pecaminoso, se vestirá de gloria eterna, Señor. Así que, mientras tanto, aquí está nuestra vida encomendada a ti, pidiéndote que por favor nos alientes, nos fortalezcas, Señor, y nos ayudes a permanecer delante de tu presencia. Gracias, bendito Dios. Gracias por nuestras familias, por cuidarlos, por bendecirlos, por protegerlos. Y te pido por ellos especialmente, Señor, que además de tu bendición material, de tu protección terrenal, Señor, tu gracia salvadora los alcance para que sean hechos partícipes de las bendiciones, Señor, de las bendiciones espirituales y eternas. Padre, aprovecho para acompañar a mi hermana Margarita, quien escribió ahorita en el grupo que nuestros hermanos Yesid y Gai, Señor, ya están en el aeropuerto, a puertas de tomar el vuelo hacia acá. Dios, guárdalos, protégelos, Señor. Obviamente al pedir por su protección, estaremos rogando por todas aquellas personas que vienen en ese vuelo, Señor. Tal vez muchos de ellos o algunos de ellos son creyentes, hijos tuyos también. Así que te pido, Dios, fortalece, Señor. Fortalece a mis hermanos en su viaje. Es un poco extenso, Señor, pero te pedimos que los guardes, que los cuides, que los protejas, Señor, y que les permitas llegar sanos y salvos, bendito Dios, y así mismo a cada persona.
que tal vez viene a vacacionar o otra vez encontrarse con su familia, Señor. Y ten misericordia de esa gente, Señor, que puedan, aparte de encontrarse con su familia, se encuentren contigo. De alguna manera, Señor, el Evangelio les sea predicado. Y a mis hermanos que podamos verles nuevamente en su determinado momento, Señor, y disfrutar a través de la presencia de ellos, Señor, en esa coinonía y comunión por lo cual fuimos llamados unos a otros. En tus manos te los encomendamos este día delante de ti, Señor, para que en todo seamos guiados, dirigidos, alentados, fortalecidos, animados, confrontados, exhortados, Señor, y siempre con este objetivo de buscar la gloria de tu nombre en nuestro vivir, hacer, ver, pensar, actuar, hablar, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Cuidado, cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Filipenses 3, 2, 3. En todos los escritos del apóstol Pablo, tal vez no haya lugar donde él hiciera una declaración más gráfica que en ese versículo. Referirse a los falsos maestros de su época como perros era aún más audaz y confrontativo entonces de lo que es hoy. Pablo no está usando ese lenguaje simplemente para el efecto. Estaba gravemente preocupado porque había personas peligrosas moviéndose alrededor de la iglesia de Filipos. Los cultos y los falsos maestros casi siempre carecen de gozo, y esos hombres malvados en Filipos no eran diferentes. Eran lo contrario de lo que decían ser, insistiendo en que la ley ceremonial del Antiguo Testamento era una calificación necesaria para el verdadero cristianismo. Se dirigieron a los creyentes filipenses que habían descubierto el gozo en el Señor, preguntando en esencia, ¿eres realmente un verdadero cristiano si no prestas mucha atención al rito externo de la circuncisión? Esta advertencia de Pablo de tener cuidado tenía la intención de recordarle a la joven iglesia que un cristianismo aumentando en realidad distorsiona el verdadero evangelio. Agregar al evangelio siempre resta gozo e incluso minimiza la salvación del evangelio. Por lo tanto, cuando leemos la palabra perros en ese versículo, no debemos pensar en una mascota familiar amigable. Pablo no se refería a un golden retriever. Dice, piense en un carroñero, un mestizo enfermo que deambula por los botes de basura y podría dañarlo mucho con una mordedura. Pablo fue enfático en que estos hombres, al insistir en que las personas cumplieran con los requisitos legales para ser calificados para la iglesia, eran igualmente peligrosos. Estaba desviando la atención de Cristo, diluyendo la suficiencia de su muerte, resurrección y ascensión. Pablo advertía constantemente de las trágicas consecuencias de la falsa enseñanza y debido a que amaba a la gente de la iglesia filipense, describiéndolas como su gozo y corona. Filipenses 4:1. Se oponía a cualquiera y cualquier cosa que los desviara del único camino a la gloria. Quería que permanecieran vigilantes. Nosotros también podríamos olvidar fácilmente que las buenas nuevas no son un mensaje de haz lo mejor que puedas y sé lo suficientemente bueno, sino más bien lo mejor de ti nunca es suficiente, pero Jesús lo es. Sin embargo, aquí están las buenas nuevas. Solo por la fe en Cristo somos la verdadera circuncisión, es decir, aquellos que han sido apartados como el verdadero pueblo de Dios, no porque nos haya cortado algo de carne, sino porque Cristo fue cortado por nosotros. En cada generación siempre hay quienes desean insistir en las características externas de la fe
e implícita e explícitamente, a hacer que esas observaciones sean necesarias para la salvación. Pero ningún ritual externo o actuación religiosa puede salvar. No ponga su confianza en su carne, en su asistencia a la iglesia, en su lectura diaria de la Biblia, en su desempeño como cónyuge o padre o trabajador o evangelista o cualquier otra cosa. Ponlo todo en Cristo. Él y solo Él es suficiente. Gálatas 2, del 11 al 21. Bueno, hermanos, aquí tenemos un buen mensaje, un mensaje de alerta, un mensaje que nos pone, obviamente, a siempre estar prevenidos con cualquier tipo de cosa que pueda venir a estorbar nuestra coinonía en el Señor, ¿no? Y es algo lo cual debemos tener cuidado porque es muy fácil, ¿no? Sobre todo porque no se necesita el judaísmo para uno terminar inclinado hacia lo que tiene que ver con el tema de las obras o observando las obras o exaltando las obras para uno poder jactarse de una salvación por obras. Por eso el apóstol Pablo, por un lado, enfrentaba el judaísmo, ¿sí? Eso fue una de las batallas fuertes. Hoy en día nos enfrentamos a muchas doctrinas erróneas, ¿no? Que quieren distorsionar la fe cristiana, pero la primera guerra que la iglesia tuvo contra el cristianismo fue el judaísmo. El judaísmo obviamente que se había convertido en una religión, pero una religión no la que Dios estableció, porque alguien pudiese pensar, pastor, pero la gente estaba era con la religión que Dios mismo había establecido. ¿Sí? Y entonces pueden llegar a pensar de que Dios establece una religión, judaísmo, luego viene Cristo, establece el cristianismo y entonces él mismo puso a pelear a las personas porque él mismo establece el judaísmo y luego establece el cristianismo y entonces ya el judaísmo no sirve y entonces ya el cristianismo es el genuino, entonces como que yo les vine a decir una cosa pero ahora les vengo a decir otra, entonces eso que les dije primero ya no sirve, ahora no, y no es así, porque precisamente el judaísmo termina siendo una religión basada en conceptos humanos, en ideologías humanas. Cuando Cristo viene y Él les empieza a hablar de lo que es la esencia de la religión que Dios estableció con el genuino judaísmo, viene a enseñarles más bien cómo es que se guardaba la ley. Y viene a decirles es que, mire, todo eso que se les estableció en el Antiguo Testamento apuntaba hacia mí, es decir, pero ellos terminaron haciendo otras cosas. Cuando Cristo viene, ellos tenían varios libros, no recuerdo cuántos eran, por lo menos 3, pero tenían varios libros que habían hecho para complementar su creencia respecto a la creencia en Dios. Entonces tenían el Tanakh, que era la Biblia hebrea, que se dividía en 3 partes, la Torá, los escritos y los profetas. La Torá, los profetas y los escritos. La Torá era la ley de Moisés, ¿no? Los primeros 5 libros de la Biblia, o el Pentateuco, como llamamos en algunas clases. Entonces eran 3 partes. La división o el orden era muy diferente al que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento. Entonces, esa era la Biblia hebrea, pero cuando Cristo viene, ellos ya tenían otros escritos y por eso en una de esas confrontaciones que Cristo tiene con los fariseos, les dicen, ustedes están errando
ignorando las escrituras por la tradición de los ancianos. ¿Sí? Porque ellos habían añadido muchas cosas. Por ejemplo, hay gente que dice que Cristo vino que el día de reposo no importa porque Cristo precisamente vino a abrogarlo, vino a incumplirlo. Y uno dice, no, pero Cristo no vino a incumplir el día de reposo. Precisamente él mismo dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla, porque él necesitaba ser perfecto todo, para ser el Cordero perfecto y que no tuviese mancha alguna para ser ofrecido en la cruz del Calvario. Cuando la Biblia apunta o dice que el Cordero debía ser perfecto, sin manchas, sin enfermedades, sin nada quebrado, es porque todo eso sin enfermedad apuntaba a la perfección del Cordero de Dios. Y él viene a guardar la ley de manera perfecta. Ahora, cuando los fariseos se levantan contra él, porque él ni sus discípulos guardaban el día de reposo, el reposo que Cristo y los discípulos no guardaban era el que los judíos, a través de la figura de los fariseos y escribas, habían establecido. Era lo que Cristo no guardaba eran las ordenanzas de los fariseos, no las ordenanzas de Dios. Incluso los fariseos habían establecido un poco de leyes, habían establecido en sus escritos humanos hasta cuántos kilómetros podía caminar una persona y que a partir de ahí ya no se quebrantara el día de reposo. O sea, que antes de esos kilómetros usted estaba bien, pero si usted caminaba más de esos kilómetros que ellos habían escrito en sus dogmas humanos, entonces quebrantaba el día de reposo. Y por eso, mira, cogen espinas, quebrantó el día de reposo. Mire, sanando enfermos, quebrantó el día de reposo. O sea, todo eso, eso no estaba en la ley de Dios. Dios había establecido asuntos personales y particulares. Y por eso mire, sus discípulos no se lavaron las manos. ¿Y dónde estaba eso? Porque dentro de sus ritos de purificación estaba el hecho de que había que lavarse las manos. No era un asunto de higiene, sino de un asunto de purificación para recibir la bendición de Dios. Por lo tanto, no hacer ese rito previo de purificación era como tener inmundas las manos, tomar la bendición de Dios inmundamente y por lo tanto pecar. Pero eso era un asunto de ellos. O sea, era un rito, un bautismo de purificación de ellos que ellos habían establecido. Y por eso al final el judaísmo, para cuando Cristo viene, el judaísmo no es la religión que Dios había establecido. El judaísmo era la religión que ellos habían establecido. Era la religión que ellos se habían formado, llenas de puros dogmas humanos. Por eso cuando Cristo viene, cita lo que ya desde Isaías venía. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor hacia mí no es más que mandamiento de hombres. Es decir, esa gente hacía cosas para Dios, pero ¿cuál era el problema? Que el temor que esas personas le tenían a Dios estaba basado en dogmas humanos. No, yo no puedo hacer esto. ¿Y quién lo dice? Lo que yo leo ahí, donde dice el librito de todo lo que se tenía que hacer. Y habían cosas muy impresionantes, que uno decía que tenía como objetivo el agradar a Dios. Pero el problema con esas cosas que había establecido el judaísmo era que eso estaba basado en dogmas humanos, no en lo que ya Dios le había escrito en la propia palabra. Es decir, Dios no necesitaba, es como si ellos dijeran, esto que dice el Tanakh, la Biblia hebrea, ¿sí? Lo que conocemos como el Antiguo Testamento, pues para los judíos no hay Antiguo Testamento, es la Biblia. Entonces, como que ellos dijeran, esto que nos dice el Señor es para santidad, pero añadamos esto para ser más santos todavía. Con esto somos puros, con esto somos purísimos, con esto somos justos, con esto somos justísimos ante Dios y con esto agradamos a Dios. Con estos dogmas vamos a agradar mucho más a Dios.
Así que ese judaísmo fue el que peleó contra el cristianismo. Ese judaísmo basado en dogmas humanos fue el que le hizo la vida imposible al cristianismo. Ese judaísmo era el que buscaba meterse en las iglesias. Ese judaísmo incluso era el que llegaba a decir, ser cristiano es bueno, sí, pero también hay que hacer esto. O sea, el judaísmo, obviamente, cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, Pablo no está enfrentándose a una secta que está mandando a adorar a Satanás. Pablo no está enfrentándose a una secta que está diciendo, hey, vámonos al mundo a beber y a bailar y a paganizarnos No, Pablo está enfrentándose a una secta que te dice que aparte de creer en Cristo, debes hacer otras obras para poder complementar tu fe. O sea, ellos lo hacían para Dios en su mente. El asunto aquí, y eso donde uno siempre plantea la realidad de que la fe cristiana no es un asunto de corazón, de que lo que usted hace, lo hace, de que si lo hace de corazón, sirve, y punto. Y es el cuidado de no caer en eso. Por eso, note el texto que les dije ahorita, que fue citado de parte de Dios por el profeta Isaías, y ahora Cristo lo estaba citando. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque su temor de mí no es más que mandamientos de hombres. ¿Sí? Unos eran hipócritas, unos tal vez eran externamente, pero por dentro llenos de pecado. Pero el asunto es que otras personas vivían para Dios, pero basado en conceptos humanos, y se descansaban en que lo hacían de corazón. El problema es que esta gente que enseñaba judaísmo de corazón para Dios, una vez Cristo presente, Cristo no le era suficiente para ellos. Cristo vino a decir, yo soy el cumplimiento de todo lo que era ceremonial en el Antiguo Pacto, no en los dogmas de ellos, eran invenciones de ellos. Como decirle, hermanos, vamos a escribir, de aquí en adelante, parte de la pureza de los varones es usar en los cultos camisa manga larga, corbata y boina, ¿sí? Eso es parte de la pureza. Y le voy a decir, iglesias en su momento, eso fue lo que establecieron. Camisa manga larga para los varones. ¿Sí? En el culto de adoración pública, corbata, porque es una reverencia. Entonces, en muchos lugares, esta camisilla no. En muchos lugares la barba era un asunto en tiempos, sobre todo en la línea pentecostal, la barba era como un asunto pecaminoso porque era desaseo. Yo conocí una señora que yo siempre peluqueando me hago estas patillas. Y ella era de la Pentecostal Unitaria, y ella decía que en su iglesia los hombres tenían que cortarse aquí porque la patilla hacia acá eran cortes mundanales, y que cuando alguien se hacía la patilla hacia acá, lo colocaban disciplina y no le hablaban y le mandaban a porque era así. Pero es que una patilla así se ve muy fea, hermano. Son ni diabólicos. Entonces, bueno, el hermano no le decía, ella era mamá de una hermana de la iglesia, señora tal, le decía. Entonces, pero ella decía eso, yo decía, caramba, ¿sí? ¿Y dónde surgía eso? Las dogmas. Y había gente que se cortaba la patilla acá y se sentía bien ante Dios, pero porque eso lo causaba. Entonces, esa gente supuestamente en su mente agradaba a Dios, ¿sí? En su corazón estaba haciendo algo para Dios, pero algo para Dios que no estaba, y por eso Pablo no quería, obviamente, el asunto no es hacer las cosas de corazón. Bueno, pastor, pero sí, eso no está en la Biblia, pero pues ahí no están adorando al diablo, y lo importante es que hagan las cosas de corazón. No, lo importante es que hagan las cosas a la luz de la palabra. Si van a agradar a Dios, lo importante es que hagan las cosas a la luz de lo que Él ha establecido. Y el Evangelio
plantea a Cristo como el centro de todo, como el centro de la vida que agrada a Dios. O sea, no era permear cosas. Yo la otra decía, hay gente que adora a la Virgen de corazón. Hay gente que llora rezándole a la Virgen o que llora rezándole a una imagen y que esas personas están seguras que al quebrantarse ante esa imagen por medio de la cual le oran a Dios, porque ellos dicen que eso es una vía hacia Dios, que esa imagen representa el espíritu de alguien que le va a llevar esa oración y esas personas se quebrantan. Y uno dice, y pregunta a uno, ¿acaso porque se quebrantan? ¿Porque de corazón lo están haciendo? ¿Eso vale? Y la respuesta es un rotundo no. Porque Dios ha colocado por encima de todas las cosas su palabra y Dios no va a colocar por encima de su palabra el buen corazón de las personas. ¿Temían a Dios? El pueblo de Israel, sí, temía a Dios, pero temía a Dios basado en cosas incorrectas. Y por eso Cristo, Dios desde Isaías y luego ahora Cristo, rechaza ese temor que esas personas tenían. Su temor de mí solamente es basado en dogmas humanos. No sirve. No, esto que estoy haciendo, yo estoy añadiendo esto para el Señor, para agradar más a Dios. Porque cuando ahora último, hace poco hablábamos del ayuno, pero decíamos, ¿por qué? ¿Cuál es en qué convirtió el ayuno, llegó a convertir el ayuno al pentecostalismo, por ejemplo? Y hay personas que siguen viéndolo de esa manera. El ayuno es una manera en cómo Dios escucha más mi oración. ¿Sí? Entonces, si yo oro, Dios me oye. Si oro bien. Pero si yo dejo de comer, Dios me va a oír más aún. Y eso es una mala percepción. Porque la razón por la cual Dios oye mi oración es porque yo vengo por medio de Cristo. No, pero si yo ayuno, Dios me oye más todavía. Entonces estoy añadiéndole obras al Evangelio. Esto se volvió peor aún cuando llega el carismatismo, obviamente ya más mundanalizado, diabólico, con el tema del pactar, ¿no? Que eso obviamente ya es una distorsión de las cosas. Ponga su ofrenda, pero antes pasaba eso, con el tema del ayuno. Y uno decía, pero ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Es mejor creer que dejando de comer Dios me oye más o que dando plata Dios me oye más? Yo creo que es mejor creer, no es mejor ninguna de las dos cosas. Esto está mal, creer que Dios, que yo dándole plata a la iglesia Dios me va a escuchar, está muy mal, pero también está muy mal creer que por hacer algo Dios me va a oír más. El Evangelio es suficiente, Cristo es suficiente. Y es contra eso que Pablo se levanta. Y note que Pablo no plantea esto de una forma tranquila. Pablo plantea esto con un cuidado. Y 3 veces Pablo dice, cuídense, cuídense, cuídense. Y algo que es repetitivo, hermano, un mensaje o una advertencia repetitiva, es un mensaje enfático que plantea observación, que llama observación. Cuídense de los perros, de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Él está hablando de las mismas personas. O sea, está ahí planteando las mismas personas. Los perros, malos obreros, circuncisión, son los mismos. Pero, ¿quiénes son esos mismos? Esos que te están diciendo, Cristo no es suficiente. Cristo no es suficiente. O sea, porque estaban los dos. El judaísmo que te dice, el cristianismo es falso, el judaísmo es lo verdadero. Entonces, esos son perros que te están diciendo, ese Cristo no sirve para nada. ¿Sí? Nada, no sirve. Esos mismos te decían, y por eso ustedes gentiles deben circuncidarse. Pero también estaban los que decían, sigan creyendo en Cristo, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con Cristo, yo también creí en Cristo, yo también me bauticé, pero no puedo abandonar el judaísmo. Yo sigo siendo
judaizante, o yo practico el judaísmo, pero también el cristianismo. Y entonces buscaban arrastrar a los gentiles cristianos a que pues, también abrazaran el judaísmo. Entonces como que usted es creyente, muy genial, bien, yo también estoy de acuerdo con eso, pero también hay que poner en práctica la ley, también hay que circuncidarse. Y de esa manera usted va a ser, va a ser más santo para el Señor, va a ayudar más a Dios en su vida de salvación y santificación. Y por eso dice, cuídense de la falsa circuncisión. Y es muy interesante que Pablo diga la falsa circuncisión. Y luego hay una verdadera. Sí, hay una verdadera circuncisión. Pero el problema es que la circuncisión falsa es la que practica el hombre, la que lleva a cabo el hombre, y la circuncisión verdadera es la que solamente puede llevar a Dios. Y la circuncisión verdadera no es un asunto de la carne, es un asunto del corazón. Es cuando Dios quita lo pecaminoso, el poder del pecado, la culpa, cuando Dios arranca eso a través de la sangre de Cristo, esa obra, ese corte que hace la circuncisión de la carne, es la que hace Cristo sobre el corazón, pero no solo de los hombres, porque la falsa circuncisión, la de la carne, solo es practicada en los hombres, pero la circuncisión verdadera, que también se basa en cortar la culpa, el poder del pecado, es hecho en hombres y en mujeres. Esa es la verdadera circuncisión. Y esa no la puede hacer el hombre. Esa la puede hacer es solo y únicamente Dios por medio de su Espíritu. Así que Pablo está en contra de ese tipo de cosas, mis hermanos. Y note cómo plantea de esta manera el apóstol, cómo lo ve el apóstol Pedro. Así que dice acá, Pablo no estaba usando este lenguaje simplemente para el efecto. Estaba gravemente preocupado. Ahora, gravemente preocupado, no miremos, no nos imaginemos lo que pudiésemos creer preocupación, como que no sé qué hacer. O sea, cuando dice aquí el escritor gravemente preocupado, es como inquieto, algo que no es como para relajarse, así, pues no, ay, miramos, el Señor hará, el Señor mirará, el Señor verá qué hace. No, Pablo, su preocupación es, uno dice en el buen sentido de la palabra, es decir, no estaba como desesperado, como ansioso de no saber qué hacer y como qué tal que entonces ellos se pierdan. Como qué tal que entonces yo no los rescate, qué tal que se los lleven. No es esa forma. Es decir, su preocupación los llevaba a hacer algo por ello, ¿sí? A actuar por esa situación. ¿Y cómo actuó? Pues escribiendo una carta y enviando la carta y predicándola desde el lugar donde pudiese predicar. Y obviamente esto era porque habían personas peligrosas moviéndose alrededor de la iglesia de Filipos. Ahora, personas peligrosas que, como dije, no te estaban diciendo adora a Satanás. No te estaban diciendo vuélvete mundano. No te estaban diciendo hey, practica el paganismo, vuélvete idólatra. No, personas que te estaban diciendo mira, agrada a Dios, pero agrádalo de esta manera, como nosotros lo hemos planteado en el judaísmo. Eran peligrosas. Estas personas lo único que buscaban, dice acá, ellos eran lo contrario de lo que decían ser, insistiendo en que la ley ceremonial del Antiguo Testamento era una calificación necesaria para el verdadero cristianismo. Pero como le dije ahorita, no solamente eran los asuntos de la ley ceremonial del Antiguo Testamento, sino aparte de eso, lo que ellos habían añadido de más. ¿Sí? Ellos se dirigieron a los creyentes de Filipos que habían descubierto el gozo en el Señor, preguntando en esencia, ¿eres realmente un verdadero cristiano si no prestas mucha atención al rito externo de la circuncisión? ¿Cómo te puedes llamar tú cristiano si estás ignorando lo que Dios mismo estableció desde la ley mosaica, desde el pacto abrahámico? Si Dios lo estableció en el pacto abrahámico, ¿cómo tú lo puedes rechazar ahora? ¿Dónde está la circuncisión?
Lo que ellos no sabían es que esa circuncisión del antiguo pacto, del pacto adámico, apuntaba a la circuncisión que en Cristo se haría, la del corazón. ¿Ve? Entonces, hermana Sandra, ¿la mano levantada es accidental o tienes pregunta? Creo que fue accidental. Bueno, entonces era el problema de ellos, ¿no? Añadir cosas, añadir cosas o en este caso ritos ceremoniales a su fe en Cristo. Así que esta advertencia de Pablo de tener cuidado, esa triple advertencia de tener cuidado, tener la intención de recordarle a la iglesia que un cristianismo aumentado, ¿sí? Es decir, un cristianismo donde se le añaden cosas, es un cristianismo diluido, distorsionado. O sea, el cristianismo vino a ser completo, Cristo lo completa, Cristo es la esencia del cristianismo. Agregar al evangelio cosas que hace, resta gozo, minimiza lo que es la salvación. Cuando ya se plantea el hecho de que se es salvo por medio de Cristo, más esto, más aquello, más lo otro, ya te tiraste todo. Dañaste el evangelio. Ya, lo tiró. Entonces, ya no es eso puro. Ya no hay pureza en aquello que en este caso sería el evangelio, porque está agregando cosas. Minimizó. Por lo tanto, cuando leemos esa palabra perros, esto tiene la connotación de lo que hoy en día pues los perros son hasta humanizados, hasta ya los llaman el perrijo, ¿no? Ya eres el hijo perruno, el hijo gatuno, en fin. Pero los perros en la Biblia siempre tuvieron una connotación de animales carroñeros. Por eso la Biblia lo utiliza diciendo, así como el perro vuelve a su vómito. O sea, el perro es un animal por eso la expresión de Juan, ¿no? Más los perros estarán fuera, es una expresión es decir, comparar a alguien con un perro era una expresión realmente grotesca. Por eso él dice, no piensen en un golden, ¿sí? O en un labrador, o en cualquier perrito bonito que usted se imagina hoy en día. Todas esas razas son inventadas, todas esas razas perronas son alteraciones genéticas que le han hecho a los perros. Es algo donde el hombre siempre quiere meter su mano y alterar las cosas y quitar la pureza, ¿sí? En este caso, lo que es la ¿cómo se llama eso? La raza canina, pues tiene un nombre. Entonces, no piensen eso. O sea, el tema de perros era decirle a alguien un perro, era decirle a alguien carroñero. O sea, tú eres un carroñero, tú eres una mala persona, ¿sí? Entonces, cuando Pablo utiliza esta palabra, perros, en este versículo, Pablo mm, se refería a eso, en un carroñero, y él dice, el escritor dice aquí, piensa en un animal, una hiena, pues, una hiena, no sé, yo detesto las hienas y cuando yo veo comentarios donde un león se la está devorando, le está partiendo hasta no sé, su instinto, yo digo, uy, sí, se lo merece esa hiena, pues, asqueroso, porque de repente se ríen cuando están atacando a alguien. Entonces, o esos perros salvajes que son como coyotes, que eso van cogiendo la presa y la van despedazando viva. O sea, hay animales que por lo menos matan su presa primero y ya ahí sí la van a comer. Estos animales llegan en gallada, en manada, cogen una presa y la van arrancando y ella va, la presa gritando, ellos van arrancando, eso no les importa si está viva todavía, si la pueden arrancar en pedazos. O sea, los perros realmente, hermanos, son vistos como animales y bueno, estaban dentro de la raza canina, pues habían varias inclinaciones, ¿no? La hiena, los perros salvajes, los lobos, bueno, en fin, todo esto.
Entonces, el perro era visto de esa manera, como un animal carroñero, un animal salvaje. Y acá piense en eso, en un mestizo enfermo que ambula por los botes de basura y podría dañarlo con una mordedura. Pablo fue enfático en esto, en que estos hombres, al insistir en que las personas cumplieran con los requisitos legales para ser calificados para la gracia, eran igualmente peligrosos. Eso era una persona que quería dañar, que quería queriendo hacer un bien, porque en realidad, y esto hermanos, obviamente yo creo que hay personas, hay personas engañadas en ciertos lugares, ¿sí? Que creen cosas que pues obviamente no son, pero es porque eso le enseñaron y ellos no indagaron, no profundizaron, entonces siempre se creyeron eso. Gente que ayunaba de corazón, pero pensando en que Dios le iba a escuchar más oración y ayunaba. Gente que está en contra del pecado, gente que por vestirse de X o Y manera diciendo soy más santo que los demás que no se visten como yo, eh, personas, mujeres que al no usar un labial o un anillo o un rubor se consideran más santas para Dios que esa que se usaba ese tipo de cosas, ¿no? Y en su corazón lo hacía para agradar a Dios, a la vez que miraba con ojos pecaminosos al que no lo hacía, como ella lo hacía, pero es que ella lo formaron y ella creía que como era para Dios, era así, así debiese ser. Entonces, que usar manga larga era un asunto de guardar el cuerpo, el pureza, y él lo hacía para Dios, pero veía con ojos pecaminosos al que no lo hacía. Yo recuerdo que, no sé si recordarán algunos, a Gigi Ávila, que él pues tenía visiones, él fue al infierno y todo, y en el infierno vio cristianas, hijas de Dios, condenadas por usar pantalón. Entonces, cosas así por el estilo. Entonces, por eso venía con sus visiones diciendo, yo vi, hermano, tales cosas y por eso. Y la mujer, había un creyente que decía, no, es que yo vi y no solamente uno, él vio y yo vi que otro fue al infierno y otra y otros y otros y veían cristianas que pintaban, que se pintaban, decían, no, maquillaban, pero así decían, que se pintaban la cara o que se colocaban aretes o pulseras y que el Señor les mostraba que se habían ido allá porque no se habían querido despojar de eso. Y esa gente lo hacía para Dios, pero una cosa es decir que lo hace para Dios y que a la luz de la palabra realmente lo está haciendo para Dios. Por eso, como dijo Cristo, su temor hacia mí no es más que mandamientos de hombres. Y por muy buen corazón que lo estén haciendo, eso es dañino. Por eso uno dice, hey, tenemos cosas, libertinaje, legalismo. Libertinaje, haga las cosas, haga lo que quiera, peque, igual ya Dios oró en su salvación. Legalismo, es dogmas humanos añadidos al Evangelio para agradar a Dios. ¿Cuál de los dos es peor? ¿Este que me lleva a pecar o este que me lleva a hacer cosas de más con la mentalidad de agradar a Dios? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos prefiere usted? ¿Ser libertino o ser legalista? Permítame decirle esto. Para Pablo, este y este son obras de la carne que no agradan a Dios. Esas son obras de la carne que te apuntan al pecado. Esas son obras de la carne, el legalismo, que te apuntan a pecar contra Dios. Porque todo aquello que añada al Evangelio está alterando el mensaje puro del Señor. O sea, Dios no tuvo en cuenta ese temor a Dios basado en dogmas humanos. Eso no es para el de agrado. Eso es pecaminoso, libertinaje. Esto es pecaminoso. Porque uno contamina el Evangelio, otro añade, también contamina. Yo no necesito ayudarle al Evangelio para que sea más puro. Yo no necesito añadirle cosas al Evangelio para que el Evangelio sea mejor todavía, que es lo que ellos buscaban ser. Ambos causaban daño, mis amados hermanos. Todo aquello que... ¿y qué hacían ellos? ¿No? Era añadir cosas, ¿sí?
para ser calificados para la gracia, para ser más salvos. Todo era peligroso. Estaban desviando la atención de Cristo como suficiente. Estaban diluyendo la suficiencia de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Recuerden que Cristo, ¿sí?, vive perfectamente para ser mi representante. Muere para mi expiación. Resucita para mi ascensión. Asciende para mi intercesión. Y volverá para mi glorificación. Eso es, y es Cristo, todo es completo. Yo añadirle cosas, hermanos, es diluir el mensaje. Es contaminarlo. Y por eso Pablo advertía constantemente de las trágicas consecuencias de la falsa enseñanza. Y por eso, como Pablo, como él mismo lo expresa en Filipenses, que él amaba a los filipenses, al punto que él los considera como gozo y corona de él. Esto era obvio que el amarlos iba a oponer a cualquiera y cualquier cosa que los desviara del único camino a la gloria. ¿Qué le dijo Pablo a los Gálatas? Gálatas tontos, insensatos, faltos de entendimiento. ¿Cómo se les ocurre que Cristo siendo suficiente, ustedes van a creer que hay que añadirle cosas al Evangelio para que Dios se sienta agradado y ustedes sean más justificados o más salvos? ¿En dónde quedó el Evangelio que tanto aprendieron? ¿En dónde quedó la suficiencia de Cristo? ¿Quién los estorbó para que renunciaran al Evangelio y no creyeran más a la verdad? El mismo ataque que estaba recibiendo, que recibió Gálatas y que logró permear en ellos, lo mismo estaban recibiendo los filipenses. Lo mismo. Creo que en escritura, Gálatas es primero que los filipenses. Teniendo en cuenta ese dato, cuando Pablo le escribe con cuidado, con mucho cuidado, o llamando al cuidado a los filipenses, tenían la experiencia de los Gálatas ya. Y ellos los llaman así, Gálatas insensatos. Ustedes empezaron en el espíritu, van a terminar en la carne. ¿Y qué era terminar en la carne? Haciendo cosas, haciendo obras de más. O sea, note, es que es por eso hay gente que dice, no, yo prefiero ser legalista que ser libertino. Siendo libertino desagradas a Dios, siendo legalista también. Siendo libertino pecas contra Dios, siendo legalista también. ¿Cuál es mejor entonces? Ninguno. ¿Qué es entonces necesario? Hermano, tener el evangelio genuino. Tener el evangelio. Por eso yo no puedo decir, yo prefiero estar en una iglesia legalista que libertina. ¿En cuál de las dos está más el Espíritu Santo? Hermanos, tengamos cuidado de eso y mucho cuidado. Permítame decirle, una de las doctrinas que sigue vigente todavía es esta. El judaísmo todavía está presente. Y tengamos cuidado con ello. Nosotros también podríamos, hermanos, olvidar fácilmente las buenas nuevas, que las buenas nuevas no son un mensaje de haz lo mejor que puedas y sé lo suficientemente bueno. Nosotros podemos llegar a olvidar que las buenas nuevas son Cristo es suficiente. Lo mejor de ti nunca será suficiente. Mis buenas obras no me alcanzan. Miren, hermanos, pudiésemos juntar, porque somos llamados a tener buenas obras. Dice la Biblia que fuimos preparados para buenas obras, ¿sí?, que Dios estableció. Pero si juntáramos las buenas obras de los que estamos aquí, no alcanzarían para ayudarle a uno de nosotros a ser salvo. Cristo es suficiente. Y lo que yo necesito es creer en Cristo. Obviamente, una vida en Cristo transforma, ¿sí? Cristo transforma, y Cristo transforma mi naturaleza y mi forma de vivir. El asunto es que el buen comportamiento o las buenas obras son consecuencias del operar de Dios en mi vida. No es al contrario. Pablo dice
que nosotros fuimos salvos para ser santificados. No, al contrario, yo no fui santificado para ser salvo. Yo fui libre del poder del pecado, por lo tanto de su culpa y su condenación, para ser santo. Hermanos, tengamos cuidado de esas cosas que vienen a añadirse al Evangelio. Ojo, el mensaje del Evangelio no es haz lo mejor que puedas y sé lo suficientemente bueno. ¿Ya? ¿Qué es la religión para muchos? La religión para muchos es sea buena persona. Y usted le pregunta a personas por eso, con base a eso, si tú te mueres hoy, ¿qué crees que te va a pasar? Y hay gente que te va a decir con seguridad, pues mijo, yo no me meto con nadie. Yo no he robado, no he matado, ni siquiera me meto con la esposa de otro, el esposo de otro. Sí, pues uno tiene sus engaños ahí en la mente, pero... Y todos tenemos errores porque errores de humanos. Sí, yo no voy a ninguna iglesia, pero creo en Dios. Creo en Dios. Y Diosito, yo sé que está ahí ayudándome. Yo siempre me encomiendo, Señor, ayúdame, guárdame, bendíceme. Y ya. Pero no necesito estar ahí como de devoto y no soy devoto. Y entonces, con base a eso, ¿qué dice? En conclusión, me muero y me voy para el cielo. Pero lo mejor de nosotros nunca es suficiente, solo Cristo lo es. Y aquí están, hermanos, las buenas nuevas, que solo por la fe en Cristo somos la verdadera circuncisión. Los que, como dice el apóstol Pablo, el texto dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, mis hermanos. Dice acá, aquellos que hemos sido, voy a meterme en el asunto, apartados como el verdadero pueblo de Dios, no porque nos haya... Avanzando, Juan Carlos, ¿Quién tiene el orando, micrófono? está Okay. muy pendiente de todo este tema. Y ya lo silencié. Entonces, hermanos, reitero acá, aquellos que hemos sido apartados como el verdadero pueblo de Dios, no porque nos hayan cortado algo de carne, o decir, porque hayamos sido circuncidados, sino porque Cristo fue cortado por nosotros. En cada generación siempre hay quienes desean insistir en las características externas de la ley e implícita o explícitamente hacer que las observancias sean necesarias para la salvación. Pero no es así, mis amados hermanos. Es decir, las evidencias de mi cristianismo son la consecuencia de mi salvación. Punto. No son la razón para mi salvación, son las consecuencias de mi salvación. ¿Tienes buenas obras? Debes tenerlas. Claro que tienes que tener buenas obras. Claro que debes comportarte bien. Claro que debes tener un buen testimonio. Pero porque eso es la consecuencia de Dios haber obrado en tu vida. Eso no lo tienes para que Dios se sienta más agradado. Tú debes ser buena persona, buen vecino, buen esposo, buen padre, buen hijo, buen estudiante, buen trabajador, buen hermano en la fe. Pero es que es lo que se espera de alguien que ha sido transformado por el Señor, mis hermanos. Ningún ritual externo o actuación religiosa puede salvar. Por eso no ponga su confianza en su carne, en su asistencia a la iglesia, en su lectura diaria, en sus oraciones, en su desempeño como cónyuge, padre, trabajador, nada. Eso es consecuencia de la obra de Dios en su vida, pero no ponga su confianza en eso. Para decir, me porto bien, hago eso para que Dios se sienta agradado. Hermano, ponga su confianza solo y únicamente en Cristo y su evangelio. Es suficiente. Por eso tenga cuidado con personas que vengan a quererle añadir al evangelio y tenga cuidado con su corazón que con facilidad puede llegar a pensar o hacerle creer que, bueno, haciendo una cosa de más, otra cosa, esta, otra, eso ayuda a mi salvación.
Y Dios nos ayude. Y si hay algún no creyente entre nosotros, pues tenga muy presente esto. Si usted es buena persona, créame, lo felicito. Si usted es un buen esposo, un buen hijo, una buena hija, una buena esposa, no sé, en fin, buen trabajo, todo lo que sea bueno, que usted se empeñe como bueno, le digo, lo felicito. Siga así, por favor. Necesitamos, este mundo necesita personas buenas para que pueda contrastar tanta maldad. Pero si se trata de salvación, eso no te ayuda a la salvación. Eso te ayuda a ser un buen ser humano, un buen prójimo. Pero si se trata de la gloria eterna, al único que necesitamos es a Cristo. Él es suficiente. Y una persona que ha confiado en Cristo como su Señor y Salvador es una persona que va a exteriorizarlo en su comportamiento de vida, en su estilo de vida. Porque fuimos salvos, mis amados hermanos, para nuestra santificación. Voy a leer comentarios y me alegra leer los comentarios nuevamente de mi hermano Carlos. Dice, los avisos en la vía son necesarios para minimizar los peligros en la conducción y por nuestra seguridad debemos acatarlos. Pero debemos tener cuidado de distinguirlos bien, porque si se añaden otros a los autorizados, podemos ser víctimas de atracos y robos por ladrones inescrupulosos. Y robos por ladrones inescrupulosos. Asimismo, conocer las escrituras y ser vigilantes a sus malas interpretaciones y desvíos doctrinales es importante para nuestra salud espiritual. Defender la pureza doctrinal es vital para mantener la esencia. Defender la pureza doctrinal es vital para mantener la esencia del Evangelio, siendo guiados por la verdad por medio del Espíritu Santo. Como dice Pedro, pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Así es, hermano. Muchas gracias por el comentario. Bueno, mis hermanos, dicho esto, si hay algún aporte, bien puede hacerlo. Si hay alguna... mi hermano Carlos. Gracias, Pastor David. Bien, yo quería darles agradecimientos a todos los hermanos que estuvieron orando por la causa de nuestra familia. Su padre falleció el pasado viernes. Estuvimos, la verdad, bien fortalecidos por todo esto que ustedes hicieron. La ceremonia transcurrió normalmente, hubo un gozo y alegría en vez de haber tanto llanto como en otras ocasiones. Y lo agradecemos porque sabemos que son las oraciones y son las personas a quienes amamos, quienes nos ayudan por medio de esta práctica para estar enfocados en lo que es la partida de un ser querido. Así es. Pues, les doy gracias y seguimos adelante. Amén, amén. No, nos alegra. Gracias, hermano, por compartirnos esa noticia, ¿no? Siempre que parte un creyente, los sentimientos están encontrados, ¿no? Tristeza, pero gran gozo, gran gozo. Y creo que es lo que mayormente debemos compartir. El gran gozo que ese ser querido que partió en Cristo está experimentando y que quisiéramos nosotros experimentar. Así que gracias, hermano, por compartirnos este mensaje. Bueno, mis hermanos, vamos a orar al Señor. Vamos a quedar despedidos. Oremos. Padre bondadoso, gracias te damos por tu palabra, por esa meditación que nos llevamos para el día y que pueda ser un gran recordatorio para nuestras almas, Señor, estas profundas verdades, bendito Dios. A recordar que si bien tenemos que comportarnos muy bien, Señor, para tu gloria y honra, tú eres suficiente, Señor. Tú eres suficiente y te agradecemos por ello porque es por ti, solamente por ti. No tuvimos que ayudarte en nada. Lo único que tenemos que hacer es tener fe. Tú nos demandas fe y el asunto es que esa fe que nos demandas, tú nos la das. Así que al final, la única demanda que hay para nosotros de tener fe es un regalo tuyo, Señor. Y eso se demuestra, se evidencia en la fe, en el comportamiento cristiano, Señor. Esa fe que tú demandas, que tú nos la das, Señor,
se evidencia si realmente Cristo ha llegado a nuestra vida, si realmente es una fe salvadora, se evidencia en el hecho de que nuestra vida a partir de ahí pues va a empezar a vivir para tu gloria, honra, alabanza y exaltación. Muchas gracias, Dios, que tu palabra corra, sea glorificada y pues cumpla el propósito por el cual es enviada, que en este caso es para firmeza de nuestra fe en Cristo y salvación de algunos que tal vez han escuchado, y ruego que haga mella en sus corazones. Gracias te damos por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mis amados hermanos, tengan un excelente día, ya saben, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin Sin temor. temor alguno. Jesús nos bendiga. Amén, amén. Ya casi, ya casi. Sí, ya casi sí. Chao. Para la gloria eterna está listo. Ya, hermanos, bendiciones. Venga para todos. Tengan un excelente día.